buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Darío Santa Cruz y a los demás miembros del comité organizador de este congreso el haberme invitado, como ha sucedido en los anteriores congresos de perinatología. Aquí hicimos el primer congreso colombiano de perinatología en Bucaramanga hace, no sé, como 30 años, y creo que este es el segundo que se hace en esta ciudad. Me place mucho estar con ustedes, veo caras muy conocidas, y la invitación es a que hable de predicción y anticipación, tamización de la preeclampsia. Yo le solicité al doctor Saulo Molina, el presidente del Congreso, y a Darío Santa Cruz, que me dieran un minuto de mis 20 que tengo. Creo que allá van casi 3 minutos. Entonces, me los descuentan al final. Para referirme, hacer un pequeño homenaje personal pero público, al profesor Antonio Lomanto Morán. Antonio Lomanto fue compañero mío de la Universidad Nacional, compañero de pregrado. Allí hicimos una profunda amistad. Luego cogimos vidas paralelas, él se quedó en Bogotá, yo me fui para Cali, pero siempre una gran amistad, nos llamamos con mucha frecuencia, y la verdad me ha dolido mucho su fallecimiento el domingo pasado. Él, la mayoría los conocen, él fue ginecostetra. Cuando yo hacía ginecostetricia en Cali, él hacía ginecostetricia en el materno en Bogotá. Después fue el padre de la ginecología urológica aquí en Colombia. Él creó la especialidad aquí en Colombia, la fundó, formó mucha gente en esta subespecialidad, y para mí fue muy doloroso su fallecimiento. Entonces este minuto que me tomo es para recordar, hacerle un homenaje a su memoria. Con él hicimos, entre muchas cosas que hicimos en compañía, ¿no?, porque él fue amigo, cómplice, compañero. Entre muchas cosas que hicimos en compañía fue un texto de ginecología y obstetricia para FECOLSOC en el 2014, fue la primera edición. Fuimos los dos directores del texto, y después con Antonio Lomanto nos encontramos en muchos sitios. Este fue hace un par de años. ¿Alguien está hablando? Ya. Esto fue hace un par de años que nos encontramos en Puerto La Cruz, en Venezuela, en un congreso. Aquí está Juan Manuel Acuña, Andrés Calle de Ecuador. Aquí estamos con Antonio Lomanto, Pedro Faneites de Venezuela y otro ginecólogo de Venezuela. Y así fue nuestra gran amistad. La verdad que me ha dolido mucho, y por eso quería hacerle este pequeño reconocimiento personal y público, ¿no?, como un homenaje a una gran amistad. Ahora, ya entrando en materia, vamos a hablar gracias. Estoy seguro que Dios lo debe tener al lado de él escuchando estos aplausos. Bueno, entonces vamos a hablar de la predicción y anticipación y tamización de la preeclampsia. Les confieso que vamos a ver en el transcurso de la charla cómo desde hace algunos años venimos buscando, los obstetras que nos hemos dedicado a estudiar esta enfermedad, algún método que nos sirva para predecir en el primer trimestre, que es cuando podemos predecir. Ya al final, la mayoría de los artículos son hechos al final del segundo trimestre o en el tercer trimestre, ya a uno no le sirven. Yo excluí deliberadamente todos los artículos que fueran por encima del primer trimestre. La predicción, para que uno le sirva de un método, tiene que ser en el embarazo, tiene que ser en el primer trimestre, para uno tomar algunas medidas tendientes a evitar o a aminorar los efectos de la enfermedad.
Vamos a recordar algunas definiciones de preeclampsia al 2015. Después vamos a hablar de los factores predictivos, la clasificación, simplemente para recordarla, la fisiopatología, algunos conceptos importantes cuando uno va a hablar de los marcadores. Después hablamos de los marcadores clínicos, séricos y el Doppler de arterias uterinas, y finalmente unas conclusiones. En cuanto a las definiciones de preeclampsia 2015, la definición que hoy en día se acepta es la paciente que desarrolla hipertensión después de la semana 20 de gestación. Si es antes de la semana 20, así 16, 18, hablamos de una hipertensión crónica. Y preeclampsia antes de la semana 20 no existe, por lo menos hasta ahora, ¿no? Y que además que tenga hipertensión coexista uno o más de las siguientes condiciones: una proteinuria de novo y una afección de órgano materno, o sea, afección de tejido endotelial, que puede llevar a insuficiencia renal, alteración hepática con elevación de transaminasas y o dolor epigástrico o en hipocondrio derecho, complicaciones neurológicas que son muy frecuentes como el accidente cerebrovascular, que es la causa principal de muerte de estas pacientes, alteración del estado de conciencia, convulsiones, amaurosis, hiperreflexia, cefalea severa, escotomas, etcétera, y complicaciones hematológicas, pues la más conocida es la trombocitopenia, la CID y la hemólisis. Y la tercera es la disfunción uteroplacentaria, que se manifiesta como una restricción en el crecimiento intrauterino. Cuando solamente está la hipertensión y proteinuria, pues habla de uno de preeclampsia no severa, ya el término de preeclampsia leve, acuérdense que no se utiliza, y cuando hay afección del tejido endotelial, entonces estamos hablando de preeclampsia severa. La otra definición que surgió hace algunos años es o clasificación mejor según el inicio. Entonces estamos hablando de una preeclampsia temprana, que es por debajo de las 34 semanas y se conoce también como angiogénica, ¿no? Y es una preeclampsia que cursa con una alta bimortalidad, tiene lo más seguro, cada vez hay elementos que nos lo demuestran, es de origen genético y se caracteriza por un daño endotelial severo. Y la preeclampsia tardía por encima de la MA 34, que es una preeclampsia no angiogénica, es de bajo riesgo, no afecta el crecimiento fetal, poca morbilidad. Eso es importante cuando hablemos de las predicciones, porque hay métodos que te predicen preeclampsia temprana o preeclampsia tardía. Entonces es bueno tener esa clasificación en mente. Ahora vamos a hablar de los factores predictivos. Esta es una clasificación que es muy utilizada porque es muy didáctica. Factores clínicos, ¿no?, bioquímicos o de ultrasonido. En los clínicos tenemos los factores de riesgo, los cuales vamos a mencionarlos ahora muy rápidamente, y esos factores de riesgo pueden existir desde antes que la paciente se embarace o pueden surgir durante el control prenatal. Los bioquímicos, que son básicamente métodos que van a buscar una alteración precoz de la función placentaria, y los ultrasonográficos, que son la búsqueda de alteraciones vasculares en el Doppler, sobre todo de las arterias uterinas. Los factores de riesgo para preeclampsia que tienen que ver con la gestación actual pueden ser demográficos, preconcepcionales o el primer trimestre o el segundo trimestre. Estos no me voy a detener, ¿no?, porque todos los conocemos. Los demográficos son los extremos de la edad reproductiva. Todos sabemos que la adolescencia, por ejemplo, es un factor de riesgo para eclampsia, bajo estrato socioeconómico. Entre los factores preconcepcionales, el antecedente de una preeclampsia, anticuerpos, antifosfolípidos, alguna patología, sobre todo vascular persistente, una presión arterial diastólica por encima de 90 milímetros de mercurio, la presencia de patología renal, diabetes, dislipidemia, la obesidad, ¿no?, o antecedentes familiares de preeclampsia o enfermedades cardiovasculares y las trombofilias. También el hecho de que sea primigestante, el embarazo múltiple, periodos intergenésicos mayores de 10 años o menores de 2 años,
una presión arterial sistólica mayor de 130 o diastólica mayor de 80 en el primer trimestre. Fertilización asistida aumenta 4 o 5 veces el riesgo de una preeclampsia. La nuevo padre o la primipaternidad, enfermedad trofoblástica, excesiva ganancia de peso e infecciones, sobre todo en esto se han estudiado mucho infecciones del tracto urinario. Y hay otros, como la elevación de la presión arterial, algunos marcadores séricos, el eco, Doppler de las arterias uterinas y el incremento de ácido úrico. Quizás de los antecedentes, el más importante es el antecedente personal en el primer trimestre. Cuando ha dado en el tercer trimestre, la probabilidad de recurrencia es del 37%. Y cuando la paciente ha tenido preeclampsia, ¿no?, en 2 embarazos, la probabilidad de recurrencia es del 64%. En resumen, de todos los factores que mencionamos, los factores de riesgo, pues estos 4 son los que la literatura y trabajos que nosotros hemos hecho en Cali, en el hospital universitario hace muchos años, ¿no? Entre todos los factores de riesgo, el mayor predictor es la hipertensión arterial crónica, ¿no es cierto?, y la obesidad. Son los 2 mayores predictores clínicos de preeclampsia, hipertensión arterial crónica y obesidad. También la multiparidad y la diabetes lo menciona mucho la literatura. Algunas pruebas clínicas predictivas de preeclampsia son aquellas pruebas que van a medir disfunción de la perfusión placentaria, como está la presión arterial media en el segundo trimestre, el rollover test, que fue muy utilizado en una época, la infusión intravenosa de angiotensina 2, el test del ejercicio isométrico y el control ambulatorio de la presión arterial durante 24 horas. Sin embargo, todas estas pruebas clínicas, desafortunadamente para nosotros, tienen muy baja sensibilidad, una sensibilidad que está entre el 20 y el 40%, y una muy baja también especificidad. Entonces, en la clínica no se utilizan. Ahora vamos a ver los factores bioquímicos, que son los que evalúan alteraciones precoces en la función placentaria. En esta diapositiva quiero mostrar algunos aspectos relevantes de la fisiopatología, no todos, pensé que mi antecesor los iba a mencionar, pero que son importantes tenerlos en cuenta para cuando uno habla de factor predictivo y por qué uno va a medir determinadas proteínas para evaluar qué pacientes pueden hacer esta enfermedad. Entonces, recordando que la preeclampsia es un síndrome complejo que está constituido por factores o al cual aportan factores maternos constitucionales, factores placentarios, adaptación inmunológica y cambios vasculares. Entre los factores maternos constitucionales ya los mencionamos, entre los factores placentarios son aquellos que se producen cuando hay una falla en la migración del trofoblasto en las arterias miometriales, sobre todo en la segunda etapa de migración del trofoblasto. También puede haber una falla en la adaptación inmunológica del injerto. El feto es un injerto y para que ese injerto se adose, digamos, y haga buena compatibilidad, se necesita que la mujer produzca unos anticuerpos bloqueadores, ¿no? Se ha visto que cuando hay insuficiente producción de esos anticuerpos bloqueadores, entonces hay una falla en la adaptación inmunológica y el embarazo, hay una especie de rechazo al embarazo. Lo otro son los cambios vasculares, que es el denominador común de la preeclampsia, que son daños en el tejido endotelial y en la microcirculación sanguínea. Estos cambios vasculares nosotros los describimos hace mucho tiempo, en 1997 los publicamos, hicimos microscopía electrónica de transmisión y esto es como a un aumento de como de 50.000, y este es un vaso de una vellosidad coriónica normal, esto ya lo he mostrado en diferentes congresos, y este es un vaso de una biopsia que tomamos de las vellosidades coriónicas de pacientes con eclampsia.
Entonces se ve, esta es la luz del vaso de la paciente clántica y esta es la luz del vaso. Entonces lo que se destruye es el tejido endotelial, que es el que va aquí tapizando la mucosa del vaso, ¿no? Entonces esta destrucción del tejido endotelial pues produce una serie de sustancias vasoconstrictoras. Entonces este es a aumento de 50.000 y se vemos las células endoteliales de la vellosidad coriónica, en la cual lo que predomina es un patrón, acá, este es un patrón de depósitos de lípidos, todo esto. Y no hay retículo endoplásmico, que es el sitio donde se produce el óxido nítrico, el mayor vasodilatador, el más potente que existe. Entonces, al destruirse las células que producen el óxido nítrico, va a haber, por lógica, un predominio de las sustancias vasoconstrictoras, además de otras sustancias que vamos a ver ahora. Entonces, el estudio de la función de la célula endotelial, de la función bioquímica, nos ha llevado a identificar, con los avances de la proteómica, se han identificado más de 100 o no sé cuántas, 100 y pico proteínas que se producen ahí en la vellosidad coriónica. De todas ese poco, pues hay apenas 7, digamos, que la literatura las está mencionando, que podrían servir, ahora vamos a ver si es cierto, para uno hacer tamización en el primer trimestre, y la alteración de alguna de esas 7 le puede servir a uno para predecir preeclampsia al final del embarazo o más adelante. Las vamos a ir mencionando, pues no les voy a dar los valores cuantitativos para no atosigarlos de números, simplemente con que se lleven el concepto, con eso es más que suficiente. Entonces, estas son algunos productos originados en el endotelio, la vellosidad coriónica, son proteínas placentarias que se utilizan como marcadores séricos. Entonces son metaloproteinasas 12, la famosa fracción beta de la gonadotropina coriónica. Estas proteínas, inhibina A, activina A, proteína placentaria número 13, proteína plasmática asociada al embarazo y fibronectina. Las melaproteinasas tienen que ver con el crecimiento y desarrollo de la placenta. Entonces, como estas estimulan el crecimiento de desarrollo de la placenta, van a estar disminuidas. Van a estar disminuidas al comienzo del embarazo, ¿no? Al comienzo del embarazo, cuando están disminuidas, le dicen a uno que esa paciente probablemente va a ser preeclampsia al final. La fracción beta, que es muy conocida, que nos ha servido para muchas cosas durante muchos años, también la fracción beta de HCG se aumenta mucho en el primer trimestre. Antes decíamos que había que buscar mola, ¿cierto? Hoy decimos que además de eso, cuando está y no hay mola y está aumentada, y es de los mejores predictores que hay de preeclampsia, es muy probable que esa paciente haga preeclampsia. La beta HCG mantiene las arterias espirales de la decidua y la suplencia vascular a la placenta. Cuando hay preeclampsia está muy aumentada. Estas dos proteínas son proteínas que regulan los niveles de HCG durante la gestación. Entonces, al igual que la beta HCG se aumenta, estas dos proteínas son proteínas que implementan el blastocisto, o sea, le facilitan la implantación al blastocisto a través de una captación de proteínas entre la placenta y el endometrio. Esas dos proteínas están disminuidas al comienzo del embarazo y sirven para predecir preeclampsia. Ahora vamos a ver qué tanto sirven, ¿no? Y la fibronectina, que es una especie de cemento que une las dos hojas de las membranas coriamnióticas, el corion y el amnios. Cuando uno lo estira después de un parto y lo estira, ¿no? Ese pegante que se ve ahí, eso es fibronectina. Es una glicoproteína producida por el endotelio, por los fibroblastos y trombocitos, y uno encuentra en plasma, la encuentra aumentada como predictor de preeclampsia.
también sirve para predecir parto pretérmino, ¿no? Cuando está aumentada, inclusive en vagina también sirve para predecir parto pretérmino y ruptura prematura de membranas. Hay otros factores ya también que han sido muy estudiados, son factores que llaman angiogénicos, o sea, factores vasculares. Los angiogénicos que promueven el desarrollo de los vasos, y antiangiogénicos tienen el efecto contrario. Entonces, entre los factores angiogénicos tenemos velocidad, factor de crecimiento del endotelio vascular, factor de crecimiento placentario y la HCG. Entre los factores antiangiogénicos están la forma soluble de tirosina quinasa y la endoglina soluble, ¿no? Entonces, en la preeclampsia encontramos en general una disminución de los factores angiogénicos en general para predecir preeclampsia y un aumento en los factores antiangiogénicos. También, además de la cuantificación aislada de todos esos factores, los diferentes investigadores, y uno encuentra muchísimas publicaciones, en esto hay más de 6.000 publicaciones en la literatura de estos factores. Perdón, como no vino el otro conferencista, me puedo tomar, sigo, exactamente. Entonces, algunas relaciones, por ejemplo, relaciona factores antiangiogénicos con factores angiogénicos. Obviamente, como estos aumentan y estos disminuyen, cuando la relación normal es 178, cuando está aumentada esta relación, pues obviamente hay probabilidad de preeclampsia con esta sensibilidad del 70% y especificidad del 98%. De todas las combinaciones publicadas en la literatura, la que encontré que se aproximaba más con una mejor sensibilidad fue esta relación entre forma soluble de tirosina quinasa y factor de crecimiento placentario. Vamos a andar un poquito más rápido. Este es un trabajo publicado, esto es clásico, por Levin en el 2004, cuando se comenzaba a hablar, fue el que primero comenzó a medir estos valores. Entonces, en esta gráfica, es pacientes a quienes se les medía concentración de un factor antiangiogénico, ¿no? Y alrededor de la semana 17 a 20 comienza a dispararse, o sea, las pacientes que van a hacer preeclampsia incrementa la producción de factores antiangiogénicos y pacientes normales. Y lo mismo pasa con cualquier factor. La endoglina soluble es otro factor antiangiogénico. Igual, mira, aquí en rojo están las pacientes que hacen preeclampsia. Entonces también muy tempranamente en el embarazo comienzan a dispararse. Esta es la misma endoglina. Entonces, podemos concluir sobre biomarcadores séricos que la tasa de detección para predecir preeclampsia en el primer trimestre de los 7 biomarcadores más estudiados hasta la fecha, los marcadores únicos, cualquiera de todos los que yo mencioné, va del 22 al 83%, hay una gran variabilidad, y la tasa de falsos positivos del 10%, y en marcadores múltiples varía del 38 al 100%. Entonces, necesitamos más estudios con unos buenos diseños clínicos antes de incorporar esta tecnología a la práctica clínica médica, ¿no? Esta tecnología que es muy buena y tiene muy buena promoción comercial, digamos, yo creo que hay que esperar que se decante más y encontrar unos buenos marcadores. Al final, la recomendación mía es combinarlos. El otro marcador es el Doppler en la arteria uterina, que ha sido muy estudiado y es a través de los diferentes índices de impedancia, ¿no? Como son el índice de pulsatilidad, índice de resistencia y la presencia de Notch. En estos también hay montones de publicaciones, pero montones de publicaciones. La literatura en general está de acuerdo en que el único de esos 3 marcadores para predecir preeclampsia, estamos hablando de eso, es el índice de pulsatilidad. Ahora, la sensibilidad varía mucho entre todos los autores y uno encuentra desde el 33 hasta el 80%.
y la especificidad entre los 88 y 92. Pero de estos diferentes índices de impedancia, el de pulsatilidad es el que la literatura parece mejores resultados muestra en cuanto a sensibilidad. El Doppler en la arteria uterina entonces se ha convertido en una herramienta valiosa para el estudio de la circulación uteroplacentaria, el desarrollo de la invasión del trofoblasto. Eso es lo que nos mide el Doppler en el primer trimestre, que es cuando queremos que nos preste ayuda, ¿no? En los embarazos normales la resistencia al flujo disminuye progresivamente entre las 6 y 24 semanas y luego permanece constante. Por lo tanto, el desarrollo anormal de la vasculatura placentaria relacionada con preeclampsia puede ser detectada midiendo la impedancia, y entre los diferentes relaciones que han sido estudiadas, como les digo, está el índice de pulsatilidad. Esta es una tabla que me pareció interesante y es la única tabla que voy a mostrar, porque cuando uno le muestra entonces poco de números uno se pone a pensar en otras cosas. Entonces, este es un trabajo que me pareció muy bueno, que he publicado por Di Lorenzo, en el cual él mide, este es un estudio de cohorte prospectivo en 2.118 pacientes que mide solamente en el primer trimestre, ¿no? Más de 2.000 pacientes. Está publicado en Placenta del 2012 y él mide los diferentes marcadores que ya hemos mencionado, marcadores clínicos, mide marcadores serológicos o séricos y el Doppler de la arteria uterina. Entonces, si nosotros miramos, estos son los marcadores clínicos: la edad, índice de masa corporal, raza, paridad, concepción, cigarrillo, diabetes, diabetes mellitus, hipertensión crónica. De esto lo que yo les decía es la hipertensión crónica, ¿no? Y en este trabajo de cohorte con 2.118 pacientes encontró que solamente hipertensión crónica, aquí tenemos este es el ratio para hipertensión gestacional. El que nos interesa es preeclampsia. Preeclampsia, miren ustedes, tiene el riesgo, el factor más alto de todos, 22, estadísticamente significativo. Quiere decir que una paciente que tiene hipertensión crónica tiene 22% más de probabilidades de hacer preeclampsia. Ahora, preeclampsia de inicio temprano, que es la más grave, 50, el ratio de 50, o sea, la mitad de las pacientes hipertensas crónicas, según este trabajo, que le digo, me pareció el mejor de todos los que revisé, que fueron, no sé, un número infernal de trabajos, ¿no? De todos y de todos los indicadores de esta preeclampsia, que es la más severa, 50%. ¿Ve? También sirve el NOSH, perdón, la beta HCG, mire, es otro marcador muy importante para desarrollo de preeclampsia en el primer trimestre. Estos fueron los más importantes, estadísticamente significativos, obviamente. Hay otros, entonces índice de masa corporal, hipertensión arterial crónica, la raza, que no tiene importancia en nuestro medio, y el otro marcador importante es el índice de pulsatilidad de la arteria uterina. Miren ustedes, para preeclampsia en general, ¿no? Hay unos ratios de 3.5, o sea, cuando está alterado, hay 3,5 veces de probabilidades de que una paciente haga preeclampsia. Pero lo interesante de este marcador es que le predice a uno preeclampsia de inicio temprano, 2.7, estadísticamente significativo, y preeclampsia de inicio tardío. O sea, como marcador de preeclampsia tardía, el Doppler de las arterias uterinas, 4.40, y estadísticamente significativo. Ahora, hay otros marcadores, ahí está. La beta HCG ya la mencionamos, y el factor de crecimiento placentario fue otro marcador que este autor encontró, que le sirve a uno para predecir preeclampsia en general y le sirve a uno para predecir preeclampsia temprana. Pero el factor de crecimiento placentario no sirve para predecir
Preeclampsia tardía porque no es estadísticamente significativo, en cambio preeclampsia temprana sí le sirve a uno. Entonces nos quedamos al final con estos marcadores. Como le digo, séricos han medido como 100 o más. Entonces, marcadores maternos, hipertensión arterial crónica, ya lo dijimos, predice preeclampsia y predice preeclampsia temprana, ¿no? Riesgo de preeclampsia temprana 40, 50 veces más. La raza negra, pues eso aquí no aplica, porque acá todos somos negros, otros un poquito más blancos, pero todos somos negros. Entonces en nuestro medio no aplica la raza. Y el índice de masa corporal mayor de 30, es otro marcador importante para predicción de preeclampsia. A este autor le dio solamente para hipertensión gestacional. Marcadores séricos, la beta-HCG, ¿no? Le predice a uno cualquier preeclampsia, pero tiene mucha mayor predicción de preeclampsia temprana, ¿no? Factor de crecimiento placentario le predice a uno preeclampsia temprana, y Doppler, índice de pulsatilidad de la arteria uterina, le predice a uno preeclampsia temprana y preeclampsia tardía. Ese es más o menos el resumen de lo que yo encontré en la literatura para mostrarles a ustedes. Y este artículo de ese señor es como de 5.000 y pico de pacientes, ¿no? Es una revisión, un metaanálisis. Entonces, ¿qué podemos concluir? Hay una combinación sobre predicción de preeclampsia de características maternas, como factores pre e interconcepcionales, marcadores séricos y Doppler, que nos ayudan a identificar pacientes con alto riesgo de desarrollar preeclampsia. Ahora, de todas las pruebas clínicas, bioquímicas y Doppler, quizás el que mayor futuro tiene, pero tiene que haber más estudios. Hay cientos, pero tienen que aparecer estudios más conclusivos, pero el Doppler parece, además tiene la ventaja de que es un método biofísico, que tiene menos factores de error que los métodos bioquímicos, que tienen mucho más factores de error. Entonces, eso es una ventaja. Sin embargo, hasta la fecha no hay ninguna prueba que le permita a uno predecir con bastante exactitud si una paciente va a hacer o no va a hacer preeclampsia. Ese es el estado del arte, digamos, de la predicción de esta patología en el momento. Y yo no tengo, me olvidé decirle que yo no tengo ningún factor de vinculación ni con laboratorios, ni con productores de equipos de Doppler, ni nada de esas cosas, ¿no? Afortunadamente, gracias a Dios. Bueno, eso era todo, muchas gracias.